Día, buenas tardes, buenas noches, soy Gustavo y les quería mostrar el arreglo de lamparitas LED, para lo cual hice un tablero eléctrico que ahora les voy a mostrar. Voy a ubicar bien la cámara. Y estas lamparitas tienen una serie de LEDs en serie que por lo general están muy estresadas. Con el asunto este de la obsolescencia programada, las lamparitas LED suelen estar al límite de su fuerza. Por lo tanto, al quemarse una sola, como está en serie, suele quemarse todas las lámparas, suelen dejar de funcionar todas las lamparitas LED, como los viejos arbolitos de Navidad. Bueno, este experimento es para gente que sabe electricidad, porque son 220 volts, es muy peligroso y tiene un aditivo especial para evitar cortocircuitos. Este tablerito, al enchufarlo, prende una lamparita de neón que está acá. Por supuesto, el neón hay que saber que tiene una resistencia. La lámpara piloto de neón es solamente la ampollita de neón. A ver si te para la luz, por ahí se ve mejor. Sí. Es la ampollita de neón y una resistencia de unos 120, 140K, que evita que se queme, porque las lamparitas neón siempre se queman después de los 80 volts. Bueno, el tablero consiste en un polo vivo que va a ir por este switch y después va a ir a estos tres portalámparas, y un polo neutro que va por otro lado por este switch y también a los tres portalámparas. Ahora yo les voy a mostrar un esquema hecho en forma gráfica y también un esquema hecho en una aplicación de internet que se llama Circuits Simulator Falstad, falstad.com. Esta aplicación nos permite hacer todo tipo de circuitos y probarlos. Entonces, volviendo al tema, al tablerito, yo conecto y me prende esta lamparita de neón, una lamparita de neón de rosca, que me indica que ya tengo energía acá. Por eso les digo, es peligroso este proyecto, solamente para los que estén capacitados en electricidad. Bueno, entonces un cable va a la parte de el vivo de cada uno de los portalámparas y el otro va a la parte del neutro pasando por este switch que ahora está conectado. Entonces yo prendo la lamparita y tiene que brillar. Para que no moleste el brillo, vamos a poner esto y vamos a ver si se ve. Ahí está. ¿Qué novedades hay? Acá tengo un switch, pero acá es muy difícil verlo, pero este switch tiene un pequeño diodo, de modo que si la energía no pasa por el switch, pasa por el diodo. Es un diodo 2N4000, 4001, 4002, 4004, 4007, de los comunes que se usan en todos los de 220 volts. Entonces, si yo abro el switch y obligo a pasar la corriente por el diodo, ahí se produce un pequeño parpadeo en esta lámpara y también se nota en el neón. Fíjense que es muy molesto, o sea, no se puede atenuar una lámpara de estas con un diodo porque es muy molesto a la vista, hace muy mal a la vista. Es cierto que esta lámpara ahora recibe la mitad de la energía, tal vez un poquito más por los capitales, pero no es correcto usar el diodo. Sin embargo, yo lo puse para hacer experimentos con este tablerito. Este mouse acá está molestando. Bueno, ahora le conecto con el switch toda la energía, entonces se brilla un poquito más. Ahora, del otro lado viene la energía, pasó por acá por un tubo de cuarzo, que ya voy a explicar para qué sirve, y paso por este switch. Este switch le está permitiendo pasar nuestra energía por acá hasta la lámpara. Ahora, este switch tiene dos cables que van a un capacitor.
no se puede usar capacitor electrolítico, es solamente para corriente continua. Si conectas un electrolítico a corriente alterna te va a explotar, así nomás. Y si el capacitor de corriente alterna no tiene por lo menos el doble de voltaje que el voltaje de red, también te va a reventar. O sea, el capacitor tiene que tener, si acá tengo 220 volts, 50 Hz, 50 ciclos, el capacitor tiene que tener 400, 440 volts, por lo menos. Y los microfaradios que tengan depende de la lámpara a la cual le quieras reducir la luminosidad, a la cual le quieras reducir el trabajo de los LEDs, que están al límite por un tema de obsolescencia programada. Entonces, si yo abro este switch, ya no pasa energía por acá, sino que lo voy a forzar a que pase por el capacitor. ¿Y qué pasa? ¿Ve? Ahí. Acá, fíjense acá, la diferencia en el brillo. Los LED van a trabajar a un porcentaje más bajo, un 90%, un 80%, y pueden durar años. O sea, esta lamparita por los LED va a durar años. Ahora por el circuito, si se descompone el circuito, no hay soluciones. Es más caro de arreglarla que comprar otra nueva. Entonces, ahora les voy a dejar un programa que es el que les mostré de Falstad, con el cual se puede calcular cuántos microfaradios tiene que tener el capacitor para que le baje un 10 o 20% la energía a estos LEDs. Las reglas generales son que cuanto más alta la frecuencia, más energía deja pasar el capacitor, por un lado. Y segundo, que cuanto más microfaradios tenga, más energía deja pasar. Por lo tanto, para esta lamparita de 7-8 watts, con un microfaradio alcanza. Para otras lamparitas, va a tener que ser 2-3 microfaradios, hay que hacer pruebas. Por eso yo hice el torregrito eléctrico, para hacer ese tipo de pruebas. Ahora, por último les voy a mostrar por qué le puse acá un tubo de cuarzo. A ver si se ve. Ahí se ve el reflejo. Un tubito de cuarzo de 500 watts me parece que eran. Tener 20, 40, 50 ohms. Ya les dije que es muy peligroso esto. Acá hay 220 volts vivos. Si esta lamparita tuviera un cortocircuito interno, cortocircuito, o sea, no es corta el circuito. En inglés es short circuit, circuito corto. Si hiciera un empalme acá, todo esto explota. O salta la térmica, una de dos. Pero no queremos eso. Entonces yo le puse un tubo de cuarzo para que, en el peor de los casos, que yo haga un cortocircuito, se prenda. Acá. Ahí está. Cuando está el capacitor no prende mucho, pero cuando va la energía directa, el tubo de cuarzo prende y evita que haya un cortocircuito. Además, si le ponemos capacitor a estas lamparitas, en caso que algún chico toque una lámpara, el shock eléctrico no va a ser tan grave, no va a ser mucho más leve, pero siempre no, esto es para gente que sepa electricidad. Bueno, y ahora les muestro el plano y el Falstad, el simulador de circuitos, que es lo que pasa acá adentro cuando queremos regular los microfaradios del capacitor. Muchas gracias. Bueno, acabamos el dibujo que les prometí del torero eléctrico. Acá se inicia, acá tenemos un toma corriente con 220 volts, 50 ciclos, corriente alterna, típico de la Argentina. Supongamos que yo lo enchufo así, en ese sentido. Entonces, la fase o vivo va a venir por este cable y el neutro va a venir por este. Acá, para que me indique si el enchufe está recibiendo corriente, le puse una lamparita de neón. Un piloto es una lamparita de neón con una resistencia de 120K cuando usamos 220 volts, porque la lamparita de neón sola con 220 volts se quema, tiene que tener una resistencia asignada, con la cual forma una lámpara piloto.
Si tuviera 120 volts en vez de 220, la resistencia sería más o menos la mitad. Entonces la lamparita me indica que el enchufe hizo contacto. Ahora, a mí me gustan los switches de dos posiciones, o sea, dejo pasar el vivo y el neutro. Cuando dejo pasar el vivo y el neutro, la energía va por acá, va a este switch que si está conectado, la energía viene por acá y llega a esta lamparita de neón distinta a la que se enrosca, la que le mostré en el primer portalámparas. Y cuando el neutro pasa por acá, llega hasta acá y hace el resto del contacto en la lamparita neón. O sea, cuando esta lamparita ya sé que estos dos switches están conectados. Por ahora esto no importa. Este diodo por ahora no importa. Entonces, este switch está conectado, la energía viene por acá, hace prender la lamparita porque también está conectado el neutro y distribuye energía a un portalámpara chico, mediano, grande o de un formato distinto. Ahora, en este caso me tocó el vivo que conecte en la periferia, pero está mal. El vivo tenía que conectar en el centro y el neutro tenía que conectar en la periferia. En este caso me quedó al revés, no importa. El neutro pasó por acá, por ahora a esto no le damos importancia, pasó por acá, sigue por toda la línea, y si este switch está conectado, llega por acá y va a este portalámpara, o a este, estableciendo el contacto para que las lámparas que estén acá enroscadas prendan. O sea, viene el vivo por acá, el neutro por acá, la lámpara prende, obviamente. ¿Qué novedades tenemos en el circuito? Primero, un tubo de cuarzo de 500 watts. Yo ya les mencioné que un cortocircuito es un circuito corto. Por ejemplo, si yo conecto un cable desde acá hasta acá, estoy haciendo un circuito corto, no largo como todo esto, sino un circuito muy cortito, que es lo confuso. Para cortocircuito, en inglés es short circuit, se traduce como circuito corto. No cortar circuito con una tijera, sino circuito corto que haría que todo esto explote, a menos que tengamos una térmica más abajo, ¿no? Entonces este tubo hace que si yo conectara por ejemplo un cable de acá hasta acá, se formaría un cortocircuito. Como hay una resistencia muy chica, perdón, acá de 500 watts, una resistencia, qué sé yo, tendrá 50 ohms, este tubo simplemente se prende. Es como si conectara este cable y este cable a las dos puntas del tubo de cuarzo. El tubo de cuarzo va a prender y no explota el tablero, ni salta la térmica, ni tenemos ningún problema. Entonces este tubo de cuarzo previene de los cortocircuitos. Después el cable sigue por acá, viene por acá, y si este switch está conectado, la energía viene por acá, el neutro, y hace contacto en las distintas lámparas para hacer las pruebas que nos interesan. Ahora, hay dos novedades: el diodo y este capacitor. Empezamos por el diodo. El diodo creo que es 2N4001, 4002, 4007, los típicos de 220 volts, que hacen que pase un hemiciclo, o sea, la mitad del ciclo de corriente alterna pase. Si yo dejo este switch y dejo que el voltaje pase, la corriente pase por este diodo, cualquier lamparita que esté acá va a prenderse y apagarse 50 veces por segundo. A veces se ve con los ojos, a veces la cámara no lo ve bien, a veces en pantalla no se ve bien, según los frames por segundo que tenga la filmación y según los frames por pantalla. Pero por ahí en la filmación que les mostré del tablero en vivo, por ahí se nota. Entonces con esto se puede bajar la intensidad de la lámpara al 50%, porque le llega la mitad de la energía. O sea que una lámpara de 7 watts le llegarían 3 watts y medio y quedaría a media luz. Y una lámpara incandescente
prendería mega luz y se notaría perfectamente. Entonces con esto se pueden hacer una serie de pruebas que tal vez tengan algún interés para alguien que investiga. Un diodo acá. Y la otra prueba que en este caso nos interesa, que es para salvar a las lámparas, es el capacitor. Porque obviamente una lamparita de LED que prende y apaga 50 veces por segundo hace un daño terrible a los ojos. No podrías aguantar tenerla prendida durante 2 minutos, te marea terriblemente. Se ve muy bien el tintineo, se ve muy bien cómo se prende y se apaga. Entonces, la otra forma es con un capacitor. Un capacitor siempre tiene que tener el doble voltaje, siempre no electrolítico. Los electrolíticos son para corriente continua. Estos son capacitores de cerámica, de poliéster, para corriente alterna, y siempre tiene que tener el doble de voltaje, más o menos 440 volts. Entonces, si yo abro este switch, obligo a la energía, a la corriente, a pasar por el capacitor. Sigue por acá, pasó por acá, y afecta a la lámpara a la cual le estoy haciendo las pruebas. Va a bajar un cierto porcentaje el brillo de la lámpara de LED. ¿Cuánto? Bueno, eso depende de los microfaradios que tiene el capacitor. Yo he visto que para lámparas de 6-7 watts, un microfaradio ya baja un 10%. Para una lámpara de 10-12 microfaradios, de 10-12 watts, con 2 a 4 microfaradios, ya también baja bastante. Hay que hacer pruebas, hay que ver distintos capacitores y tratar de reducir el brillo de la lámpara a un 10%. ¿Por qué? Porque las lámparas de LED están diseñadas con obsolescencia, sobre todo las más baratas, las más económicas, están diseñadas con cierta obsolescencia programada para que duren 3-4 meses y se empiezan a quemar los LED por recalentamiento. Los LEDs están al límite de su brillo y a punto de quemarse. Si nosotros con la ayuda de un capacitor bajamos un 10-20% su brillo, esta lamparita podría llegar a durar años, salvo que tenga otro problema en el circuito, pero los LEDs aguantan mucho más, que es la principal causa de que se quemen. En serie, cuando se quema uno, se queman todos. Bueno, y entonces con este sistema, cuando yo abro este switch, actúa el capacitor, la corriente pasa por el capacitor, reduce un 10-20% el brillo, y se puede probar que las lámparas realmente duran muchísimo más tiempo. Hay que hacer pruebas, ver con 1, 2, 4 microfaradios si la lámpara reduce un 10% el brillo, 20%. Total, si yo quiero unos lumen equivalentes a 10 watts, simplemente compro una lámpara de 12 watts y le reduzco un 10% el brillo y me va a durar años. Bueno, acá vemos el mismo circuito dibujado en un programa que se llama Faststad circuitos. Entonces acá tenemos la entrada de energía, 50 ciclos, 220 volts, y cuando yo la conecto brilla el neón piloto que les había dicho antes. Ahora, cuando yo conecto fase y neutro, acá brilla la otra lamparita de neón, que es la que está enroscada. Y la energía viene la fase por acá, sigue por acá, sigue por acá, y va en este caso a una sola lamparita de prueba que he puesto. En vez de poner 3 lámparas, puse uno solo para que sea más fácil el esquema. Y cuando conecté el neutro, la energía va por acá, la solución del neón como siempre, y por acá pasa por el tubo de cuarzo, que podrá tener unos 20 ohms, 30, 50 según el que quieran poner. Puede brillar más o menos, no importa. Y puede pasar directamente o puede pasar a través del capacitor. Si pasa directamente, la energía viene por acá en toda su potencia
Y acá tenemos, yo estoy señalando acá, pero miren acá el osciloscopio. La intensidad, el voltaje, la resistencia, la potencia y el tiempo. Acá tenemos una cierta intensidad y un cierto voltaje. Ahora, vamos a probar primero con el diodo. Acá está el diodo que he dicho, 2N4005, 4007, 4001, no importa. Va a dejar pasar la mitad de la onda. Hay que mirar acá. Cuando yo desconecte este switch, la energía va a pasar por acá y va a dejar pasar exactamente la mitad de la onda. Más. Ahí va. Entonces ahora pasa solamente la onda, en este caso positiva. Y la lamparita de prueba va a brillar a media potencia. Les digo, esto no sirve porque el parpadeo de la lámpara es muy molesto. Si es una lámpara incandescente sí sirve, pues no se nota mucho, pero una lámpara de LED hace mucho daño en los ojos, no sirve. Entonces esto es para hacer pruebas solamente, para ir conociendo las teorías de electricidad. Ahora reconecto el switch y este diodo ya no sirve, ya no cumple ninguna función. Y la lamparita va a brillar más fuerte. Lo que sí no sirve es el condensador, que no puede ser electrolítico porque es para corriente alterna. Entonces, por acá no pasa la corriente, está quieto, porque yo le estoy haciendo pasar por el switch. Ahora, si yo desconecto el switch, vamos, ahí la corriente tiene que pasar por el condensador, no le queda otra. Entonces la lamparita, acá está la potencia, se reduce mucho. Acá se nota en el osciloscopio cómo se reduce muchísimo la potencia de la lamparita. Según los watts que tenga esta lamparita de LED, va a aumentar en relación a los microfaradios del condensador, va a aumentar o disminuir esa potencia. Si yo conecto, vuelve, cambia la onda. Acá está el cambio de onda, está en toda su potencia. Si desconecto y cambio el condensador, la ley dice que cuanto más alto el microfaradio, cuanto más microfaradios tenga el condensador, más energía deja pasar. Y ahí está, con 5 microfaradios más energía. Y cuanto más aumenta la frecuencia, bueno, en este caso la frecuencia siempre van a ser 50 ciclos o 60 según, no sé qué viene en Estados Unidos. Acá en la Argentina son 50 ciclos, eso no cambia. Y cuando se reduce los microfaradios, ahí baja la potencia. Muy bien. Acá vamos al resultado final. El cable neutro siempre va conectado al portalámparas en la parte externa, siempre. Y el cable vivo, la fase, siempre va conectado al centro del portalámpara, siempre. Si el vivo pasa por acá, si la fase pasa por acá, la lamparita va a brillar al 100%, y si es de estas económicas, va a durar un tiempito hasta que se queme algún LED. Pero si en vez de usar esta técnica usamos esta otra y pasa por el capacitor, la lámpara va a brillar un 90% y va a durar mucho más. Este capacitor tiene que tener 1, 2, 3 microfaradios. Depende de la lámpara, depende de cuántos watts tenga esta lámpara y qué modelo sea, si es capacitiva o si es de corriente controlada. No son fuente conmutada, son fuente de corriente controlada, de corriente constante. Entonces, según la lámpara que sea, convendrá 1 microfaradio, 2 o 3 o 4, hay que hacer pruebas. Y con esto tenemos un circuito que nos va a ahorrar el que se queme esta lámpara, teóricamente va a durar muchos años. Y siempre hay que poner cables gruesos,
Si la térmica, si la llave térmica termomagnética es de 20 watts, siempre hay que poner cables que aguanten 20 watts, porque si no, en el caso de cortocircuito, se quema el cable antes que salte la térmica y se provoca un incendio. O sea, por más que la lámpara tenga muy poquita potencia, los cables siempre tienen que ser gruesos. Siempre tienen que estar en relación con la térmica, la última térmica que los controla. Y siempre hay que consultar a un electricista matriculado para hacer esta instalación. Muy bien, muchas gracias.